cuestiones que tienen que ver con la coyuntura económica al economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sustentable, que además es experto en políticas públicas, director ejecutivo de Casa Común. Y si él me permite decirlo, permanente colaborador de esta radio, nos referimos al economista Eugenio Rivera. Eugenio, muy buenos días, gracias como siempre por recibir esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos los auditores. No, gracias a ti, Eugenio. Bueno, partir preguntándote si nos podemos salir un segundo, porque la discusión sobre el presupuesto siempre es muy aguda, ¿no? Y vuelve a aparecer, pero el sistema político no termina por enfrentarlo directo, ¿no? La vieja discusión respecto a cómo se enfrentan los requerimientos de gasto o de inversión, según cómo se le mire, que necesita el Estado, ¿no? Entonces, se produce la confrontación entre dos maneras de ver las cosas. Uno, la necesidad de tener una mayor recaudación, y por el otro lado, la necesidad de que el Estado sea más eficiente. En ese contexto también es que aparece, pienso yo de una manera un poco distorsionada, el tema de qué hacer con los funcionarios públicos, ¿no? Bueno, te planteo esto como marco general, si te parece, danos tu primera apreciación y luego de planear vamos aterrizando en algunas cosas más específicas. Sí, bueno, em, la discusión presupuestaria es muy importante porque de alguna manera define cuáles son las prioridades efectivas del gobierno y del país, en qué se quieren poner los recursos que se obtienen a través básicamente de los ingresos tributarios. Y en ese sentido plantea, por así decirlo, una necesaria tensión. No es fácil ponerse de acuerdo respecto a las prioridades. Mm, Algunos dicen, mire, es necesario priorizar los gastos sociales, mejorar el sistema de salud, mejorar la educación, enfrentar los problemas de seguridad. Por otra parte, y por otra parte se dice, mire, ¿sabe el problema? Que cuando el Estado incrementa los impuestos con la justificación de financiar todas esas necesidades sociales que no son solo importantes para la gente que requiere mejor educación, mayor salud, sino que es muy importante para el país, porque si no aseguramos una seguridad en sus diferentes ámbitos, seguridad económica, seguridad social, etcétera, seguridad, digamos, en el sentido más estricto, de alguna manera nada funciona y no funciona tampoco la economía y en ese sentido no estamos, por así decirlo, tirando un balazo en los pies. Si no tenemos una sociedad tranquila, la economía no funciona. Pero entonces ahí hay una primera tensión y la otra tensión es que dicen, mire, pero los que generan valor, por así decirlo, son las empresas. Y en ese sentido, cuando les cobramos impuestos muy altos, entonces no tienen los recursos necesarios para invertir. Y esa es un poco la argumentación básica para limitar los ingresos del Estado. Y yo creo que en ese sentido, ahí hay naturalmente que la inversión requiere incentivos, pero lo importante es que hay que entender que los gastos públicos generan un entorno que en el mediano y largo plazo, en último término, inciden favorablemente en las empresas. mm, Lo que es la experiencia general es que las empresas privadas funcionan mucho mejor cuando existe un Estado de Derecho, pero el ujú, Estado de Derecho hay que financiarlo. ujú. Funciona mucho mejor cuando hay paz social, hay cohesión social, pero para eso hay que cumplir con digamos, financiar adecuadamente los servicios públicos. Y esa tensión es lo que está detrás de lo difícil que es la discusión de la ley de presupuesto. El problema es que creo yo que hemos llegado a un momento en que la toxicidad que caracteriza la política hoy día ha hecho que esa tensión natural sea acentuada y entonces se pone de manera indiscriminada, se presiona al gobierno aprobando un presupuesto de 1.000 pesos para cultura y cortando otros ámbitos para obtener otro tipo de beneficios, básicamente teniendo, digamos, creo yo que la perspectiva electoral del próximo año, donde la derecha, luego del plebiscito de septiembre del 22, estaba convencida de que se iba a ganar,
que ya tenían seguro la próxima elección presidencial. Lo que ha sucedido posteriormente es que eso ha sido puesto en cuestión. Y entonces creo yo que ese exceso de confrontación que ha caracterizado la discusión parlamentaria en el último tiempo tiene que ver con eso. Pero yo creo que enfrentamos problemas muy serios y en que no podemos dejar que ese tipo de objetivos interfieran en la capacidad del poder legislativo. Ujú. Sí, Eugenio, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudio, lo saludo Buenos por días. acá. Agarrándome un poco de de lo que planteaba Patricio, porque efectivamente estamos en un escenario en el cual se habla mucho, y de hecho vamos a hablar un poquito más de eso adelante cuando hablemos de este informe del FMI que recortó la proyección de crecimiento para Chile. Se habla mucho del tema de crecer, ¿no? Que necesitamos crecer, etcétera, etcétera. Y hay quienes plantean, aquí por ejemplo el profesor Alejandro Alarcón lo ha dicho hartas veces, que es necesario que el Estado adopte una actitud más proactiva respecto del tema del crecimiento y que en un escenario en el cual, por ejemplo, los privados no están invirtiendo mucho, sea por la razón que sea, ideológica, por el tema de los permisos, que los proyectos se alargan, en fin, el Estado debiese asumir ese rol más proactivo e invertir en obras públicas, etcétera, etcétera, un poco la línea clásica, ¿no? Respecto de recuperación en escenarios de estrechez. ¿Cómo lo ve? Porque en el fondo, y volviendo a lo que planteaba Patricio, se vuelve a la discusión de siempre, en un escenario de complejidades económicas, ¿tenemos que guardarnos, apretarnos el cinturón o tenemos que jugárnoslas invertir y hacer cosas para que la economía se dinamice? Bueno, yo creo que tenemos que hacer las dos cosas y Ujú. el problema es encontrar el equilibrio adecuado entre el financiamiento de las necesidades sociales, que es muy importante, como decía, para el crecimiento económico también y para la inversión. Y en ese sentido yo creo que la discusión en los últimos 10 años, de alguna manera, en lo que sugiere el informe del Fondo Monetario Internacional, se dice, el Fondo Monetario Internacional dice, mire, en los últimos 10 años el país ha dejado de acercarse a los niveles de ingreso de los países desarrollados. Ujú. Ahora la pregunta que uno se hace es ¿por qué eso ha sucedido? Yo coincido que eso ha ocurrido. Efectivamente, la capacidad de crecimiento de la economía que se conoce bajo el concepto de producto tendencial o producto potencial de la economía, ha venido bajando sistemáticamente. Fíjense ustedes, bueno, nosotros hace algunos años hablábamos de hasta 5% como la capacidad de crecimiento de la economía. En el año 2019 el Banco Central entregó un informe y dijo que eso había caído a 3,2%, es decir, la capacidad de crecimiento promedio en los próximos 10 años, y ahora estamos en un torno a un 2%. ¿Cuáles son las causas de eso? La derecha dice, mire, lo que ocurrió es que se hicieron unas reformas en el gobierno de la presidenta Bachelet, particularmente una reforma tributaria que debilitó el crecimiento. Eso creo yo que no se sustenta con las cifras efectivas, porque el ritmo de crecimiento de la economía, bueno, que viene bajando desde hace mucho más tiempo, pero ya en el año 2013, es decir, en el último año de gobierno de Piñera, cuando ya había pasado el periodo de reconstrucción de la economía post-terremoto, ya empieza a mostrar un declive. Y en ese sentido, no creo yo que hayan sido reformas las que hayan debilitado el crecimiento, sino que porque desde hace tiempo hemos perdido la capacidad, o sea, por una parte, la productividad de la economía está estancada desde hace 15 años y por otra parte, no han surgido industrias que le hayan dado, que le den un nuevo impulso a la economía nacional, como ocurrió con la minería en los 90, con las obras de infraestructura, de obras públicas concesionadas. No hemos tenido otro sector. Y en ese sentido yo creo que está ahí la causa principal de esta caída de la capacidad de crecimiento. Y lo que yo veo es que el Fondo Monetario Internacional dice, mire, el país necesita recuperar esa capacidad de crecimiento, y habla específicamente de lo que está haciendo el gobierno, de qué está haciendo el gobierno. En primer lugar, buscando un nuevo modelo de desarrollo que vaya a resolver los problemas estructurales que nos vienen afectando. En segundo lugar, abriendo nuevos ámbitos exportadores, porque efectivamente la capacidad exportadora del país se ha estancado, pero el gobierno dice, mire, tenemos que
de alguna manera conectarnos con este gran objetivo del mundo global, de que es transitar, digamos, enfrentar la crisis climática, la crisis de la diversidad biológica Ujú. y generar una generación de energías limpias. Sí, pero ahí, En Eugenio, es- sí, ahí, ¿Sí? ahí lo que ocurre, si no estás de acuerdo con mi apreciación, por favor, corríjame con toda confianza. Lo que ocurre es que en el caso de Chile hay una acumulación de poder puro y duro, ¿no? En lo que literalmente significa poder de los grupos económicos que parece ser superior a la de los gobiernos, ¿no? Y que a través de distintas vías directas o indirectas, digo, financiamiento de la política, propiedad de los medios de comunicación y otras, impide la reforma, ¿no? Eh, ¿Cómo se sale de eso? Porque, o cómo aprecia usted lo que yo estoy diciendo, que puede que no le haga mucho sentido, pero parece ser un problema respecto a la pregunta de por qué Chile no hace lo que realmente necesita en el mediano y largo plazo. Bueno, yo diría en primer lugar que lo interesante de este gobierno, pese a las críticas, pese a que se reitera que no hay preocupación por el crecimiento, es que se están haciendo esas cosas. Mm. Se están echando las bases para tener un fuerte impulso en la industria del litio, impulsar una fuerte digamos, generación y producción y exportación de hidrógeno verde de diferentes maneras, está cambiando la forma como el país se vincula con el exterior y cómo funciona hacia adentro. En ese sentido, no es que no esté pasando nada, ahí están pasando cosas. Pero usted apunta un punto que es muy importante. Efectivamente, la democracia enfrenta en estos momentos, y no solamente en Chile, sino que en el mundo, el hecho que hay una serie de elementos que están fuera y que limitan la capacidad de decisión democrática. Ya se ha hablado justamente, por ejemplo, de lo que es el capital financiero internacional, que restringe y aprieta las posibilidades de decisión del país sobre qué hacer con sus recursos económicos, qué tipo de industrias impulsar, qué hacer. Y en ese sentido yo creo que hay una necesidad de ir profundizando la democracia y ampliando realmente la democratización del país, porque no puede ser que aquellos que concentran, porque en el último tiempo ha habido un fuerte proceso de concentración económica en Chile y en el mundo, que esa gente, además de controlar la economía, empieza a extender su influencia y su capacidad de decisión a la política, y eso, como usted dice, afecta seriamente la posibilidad de que la democracia funcione y que nos pongamos de acuerdo en torno a las reformas necesarias. Ujú. Ujú. Eugenio, ¿qué pasa con el tema de los permisos? Porque efectivamente ayer escuchaba al ministro de Economía, Nicolás Grau, plantear que a propósito del el informe del FMI, que era quizás el gran problema que existe actualmente para fomentar la inversión. Pero si hay toda esa, por así decirlo, institucionalidad en torno a los permisos, es por algo, es precisamente para evitar de que se produzcan por ejemplo, situaciones en las cuales territorios o comunidades, ecosistemas, se vean duramente afectados por la instalación de una serie de proyectos. Hay que tomar una serie de resguardos. ¿Cómo se pueden congeniar esas dos cosas? Por un lado, agilizar efectivamente los proyectos de inversión para que en el fondo invertir no signifique un desgaste mayor de dinero que desincentive precisamente eso, pero al mismo tiempo tener los resguardos necesarios para evitar que eso significa un libertinaje, en palabras simples. Sí, la gente tiene la percepción de que el mundo político no logra ponerse de acuerdo y en parte tienen razón, pero hay un problema más de fondo. La sociedad tiene que tomar decisiones respecto a cómo lograr ese equilibrio mejor entre lo que es necesario, digamos, en lo que es indispensable de hacer en materia de protección del medio ambiente, la biodiversidad, porque o sea, el tema de la crisis planetaria, la posibilidad que desaparezcamos como seres humanos, como
no es una cosa, no es un invento, ni es algo que está como a varios siglos de distancia, sino que hay fechas de vencimiento claro. El 2050 podemos estar en una situación extraordinariamente grave y en ese sentido es prioritario enfrentar el cambio climático. Pero por otra parte, también es cierto que todos queremos mejorar nuestros ingresos, queremos mejorar nuestros estándares de vida, queremos mejorar la educación, y en ese sentido necesitamos lograr un cierto equilibrio, pero es un acuerdo que tiene que lograr la sociedad. ¿Cuál es el equilibrio que hemos de enfrentar? Pero ese yo creo que es el marco y por eso que es un tema que se demora y toma tiempo. Pero hemos avanzado, ya estamos en el segundo trámite constitucional, se han logrado una serie de acuerdos, hay una discusión que hoy día está concentrada en las capacidades administrativas de lo que sería la oficina encargada de esto, y en ese sentido yo creo que con toda esa dificultad, porque como digo, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de lo que va a ser nuestro país en los próximos 10, 20, 30 años, y en ese sentido tenemos que ir como lentamente. Pero como usted dice, este tema de la protección de nuestra posibilidad de existencia en el planeta y al mismo tiempo la necesidad de satisfacer las demandas de los distintos sectores de la población, plantean un problema político, un problema de decisión democrática muy grave, muy serio, y por eso preocupa que la política a veces se vaya en tantas pequeñeces, en que este conflicto tóxico a veces, en que pasamos semanas y meses discutiendo cuestiones que no digo que no sean importantes, pero que deberían estar acotadas y centrar la deliberación democrática, la deliberación política en los grandes temas. Yo creo que en el tema, por ejemplo, del presupuesto, se dice que ya no, decía la candidata opositora Matei, de que no queda ningún peso en caja. Claro, no queda ningún peso, habría que preguntarse si eso es cierto, cuestión que no es cierto, porque efectivamente la situación fiscal que va a heredar este gobierno va a ser mucho mejor que la que se heredó del gobierno de Piñera. Chile está entre los países con una deuda externa, una deuda pública entre las más bajas del mundo. Y en ese sentido, siempre es posible recurrir a eso en caso de un terremoto, porque según ella iba a ser imposible enfrentar una situación como esa. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que las necesidades del país, por ejemplo, en materia de salud, son muy urgentes de enfrentar. Y en ese sentido llevamos 10 años sin resolver los problemas estructurales de la integración entre los sistemas públicos y privados de salud, pero también es importante ver que más allá de los esfuerzos no sencillos por aumentar la eficiencia del sector público en ese campo, hay que entender que simplemente los propios progresos en salud generan nuevas demandas de salud. Por ejemplo, antes, si alguien tenía un dolor de muela, le sacaban todas las muelas y se terminaba el problema. Ahora es necesario invertir mucho porque que el que no le hayan sacado la muela implica que hay que hacer tratamiento y en fin, hay toda una necesidad de recursos humanos y materiales para atender eso. Entonces, hay un crecimiento muy importante de la demanda de calidad de salud y al mismo tiempo el esfuerzo, digamos, el trabajo que se desarrolla para mejorar la salud con la investigación científica, eso ha encarecido mucho la salud. Y pese a que ha aumentado mucho el presupuesto, no ha sido suficiente para enfrentar estos nuevos desafíos. Lo que hace entonces, plantea la necesidad de que el país tiene que ponerse de acuerdo cómo financiar el aumento sustantivo del gasto en salud, como se está exigiendo en todo el mundo. Y ese no es un problema menor y que pasa naturalmente por ver qué pasa con las ISAPRES y cómo se articula toda la infraestructura privada con la infraestructura pública para avanzar en esta materia. Pero ahí yo creo que hay que reconocer que nuestros ingresos tributarios están muy por debajo del promedio de la OCDE y de los que se necesitan para enfrentar de manera adecuada estas distintas demandas. No solo
no solo las sociales, sino que aquellas que permiten que el Estado cumpla su función estructurante, organizador y coordinación para potenciar y incentivar la inversión privada. No hay inversión privada si el Estado no tiene recursos para generar iniciativas en los distintos campos, y en ese sentido me parece que ustedes planteaban un problema central, que es que necesitamos también financiar esa dimensión económica del rol del Estado. Sí, estamos conversando con el economista Eugenio Rivera a esta hora de la mañana. Eugenio, tenemos hoy 28 de noviembre, una convocatoria de movilización de la CUT, ¿no? En el contexto de la negociación del reajuste del sector público. Y dentro de la negociación del reajuste del sector público, la mesa del sector público ha incorporado el elemento puesto encima de la mesa por la nueva Contralora a propósito de este nuevo criterio para la legítima confianza. Y bueno, hace algunas semanas, Eugenio, entrevistábamos acá a la diputada Gael Yeomans, quien decía algo muy interesante. Decía: hemos delegado en la Contraloría y en la Corte Suprema algo que en rigor debería ser enfrentado por el gobierno y por el Poder Legislativo, ¿no? Y que es cómo se adecúa el estatuto administrativo. Y ahí, bueno, lo que termina ocurriendo, hasta donde logro ver yo, es que es un estatuto que requiere actualización, pero que está lleno de verdades a media, ¿no? Por poner un ejemplo, funcionarios a plazo fijo que en rigor son funcionarios permanentes, ¿no? Dificultad algunas veces para generar movilidad en el aparato del Estado, pero al mismo tiempo imposibilidad de pagar indemnizaciones por años de servicio. Y lo que termina ocurriendo al final del día parece ser que el estatuto administrativo no termina ni protegiendo adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras, ni tampoco siendo un instrumento que permita un mejor funcionamiento del Estado, ¿no? ¿Qué diagnóstico haría usted respecto a cómo salimos de ahí, cautelando todos estos bienes preciosos que acabo de mencionar? Sí, digamos, el general se habla con cierta frivolidad respecto a lo que es el problema de la eficacia, la eficiencia del sector público. Se dice, mire, aquí hay que, como dice ahora Elon Musk en Estados Unidos, que va a echar a un montón de gente y que va a suprimir una serie de instituciones, y por ejemplo, hoy día aparece en la prensa que va a partir eliminando la institución encargada de defensa del consumidor. Y podemos imaginar qué es lo que significa eso para los consumidores, digamos. Pero entonces, ¿cuál es el problema que nosotros enfrentamos? Nosotros enfrentamos, por una parte, la necesidad de tener un servicio de funcionarios públicos permanente, que es lo que le da garantía a la capacidad de funcionamiento del Estado. El Estado no puede estar cambiando funcionarios así permanentemente, sino que es necesario que se fortalezca el servicio público, por una parte. Y por otra parte, en este mundo tan cambiante, ahí decía un sociólogo alemán que antes los cambios en la sociedad se daban entre generaciones. Ahora, dentro de una misma generación, cambian totalmente las condiciones económicas, sociales, aparecen nuevos grupos, inventos de todo tipo, etc. Y en ese sentido el Estado necesita también una flexibilidad para enfrentar esos cambios vertiginosos a los cuales estamos enfrentando. En ese sentido, nuevamente aparece el tema cómo lograr equilibrar ambas cosas. Y yo creo que ahí la democracia es lo fundamental. Y la democracia implica que justamente en la medida que existen los canales para que los distintos grupos se manifiesten, y por eso yo considero que es fundamental la posibilidad que los trabajadores del sector público puedan decir, ¿saben? Hoy día nosotros vamos a parar porque queremos poner en la discusión pública el tema de la confianza legítima, el tema de los salarios, del reajuste de salarios, el tema también, y siempre la ANEF ha estado preocupado de contribuir a la modernización del Estado. Pero estos temas, y esto no ha sido solamente en el ámbito de del tema laboral del sector público, que la Contraloría y la Corte Suprema han asumido funciones, también en la salud. La Corte Suprema jugó un papel muy importante en mejorar
en la salud privada, como hemos visto en todas estas cosas. Lo exente de la ISAPRE. Exactamente. Entonces, pero yo creo que la diputada Gael Llomas tiene mucha razón. Este es un tema que es necesario, en el cual existen muchas visiones, son problemas delicados, difíciles, sensibles, no sencillos de resolver, y por tanto esta idea de tener un proyecto de reforma, un proyecto de ley que aborde estos temas, y me parece a mí que es una idea muy potente y que sería bueno hacer. Ahora, teniendo en cuenta que el tema de la modernización del Estado es un tema permanente, pero yo creo que hay varias cosas que estamos viviendo con ciertas leyes ya muy antiguas, y sería interesante hacer un esfuerzo significativo de reforma, porque si bien aquí hay muchos problemas de gestión, hay también problemas estructurales de un sistema público que no ha tenido reformas ha tenido reformas sustanciales, pero no en todos los ámbitos, y en ese sentido es necesario también la intervención de la decisión legislativa. Eugenio Rivera, economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, experto en políticas públicas y director ejecutivo de Casa Común. Gracias por haber estado con nosotros, como siempre, a esta hora de la mañana. Gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Eugenio. Como siempre, Eugenio, siempre es tan gentil con esta radio. Lo hemos entrevistado tantas veces. En la mañana, en la tarde, en fin. En todo momento. Que esté muy bien, don Eugenio. Gracias, Eugenio. Igualmente. Hasta luego. 8:09. Hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Siga nuestra sintonía. Regresamos prácticamente de inmediato. Sí, y que agrado ir a los temas de fondo, ¿eh?